A los pies del monte Akagi, rodeado por montañosos bosques, yace el histórico santuario de Akagi-jinja, localizado dentro y fuera de la prefectura de Gunma. El mismo se vuelve un punto de interés desde fines de abril hasta inicios de mayo, donde los pinos se ven rojos por las flores de azalea que los decoran. Un sábado 3 de mayo de 1998 la familia de Noriko Shizuka decidió hacer un recorrido desde la prefectura de Chiba hasta el santuario en Miyagumura, actualmente Maebashi, en la prefectura de Gunma, un trayecto de unos 110 kilómetros. En el momento que comenzó el viaje había un clima poco conveniente pues llovía copiosamente, pero sin querer perderse las vistas del templo en esa época del año, decidieron embarcarse igualmente. Acompañada por sus tíos, su suegra, su esposo y su hija quien llevaba a su nieto, la familia llegó al santuario a las 11:30 de la mañana. Continuaba lloviendo entonces. A pesar de esto, su esposo y su tío decidieron darle una visita al templo de todas formas para observar las aguas, dejando a las mujeres esperando en el coche. Aproximadamente media hora después, Noriko Shizuka, de 48 años, informó a la familia que ella también visitaría el santuario para dejar una ofrenda de 101 yenes. Dejó el auto únicamente con ese dinero y un paraguas rojo. Pasado el tiempo, el nieto de Noriko preguntó por su abuela, por lo que la hija del matrimonio salió del coche para ver a su madre alejarse del santuario lentamente. Le pareció curioso, pero no le dio demasiada importancia, siendo que su hijo buscaba atención. El tiempo pasó. Noriko no regresaba. Cuando los hombres volvieron del santuario, dijeron no haber visto a Noriko en el santuario, y cuando todos comenzaron a buscarla, ninguna persona reportó haberla visto dentro del Haiden, la sala de culto dentro del santuario principal. Lo único que llamó la atención de la hija de Noriko fue un grupo de 3 personas que, según ella, llevaban sombreros peculiares. De inmediato se reportó a la mujer como desaparecida, comenzando esfuerzos de búsqueda que duraron 10 días. La descripción dada a la policía fue la de una mujer de 48 años de aproximadamente unos 54 kilos, con sandalias azules, vistiendo una falda negra, o roja y gris, y una camiseta rosada. Según la información dada, Noriko sufría de problemas en el oído derecho que le causaban casualmente náuseas y desvanecimientos. Utilizaba normalmente un aparato para el oído, sin embargo, esa mañana lo había perdido, por lo que salió sin él. Ningún tipo de pista relevante fue hallada en este periodo de tiempo. Los detalles no están claros, pero al rastrear a la mujer mediante perros policía, siguieron el rastro de Noriko hasta una de 2 posibles locaciones, una ruta, o un aparcamiento. Ningún visitante dijo haber visto a la desaparecida, hasta 7 meses después. Gracias a que el caso fue presentado en multitud de programas de televisión, una persona envió un vídeo casero a una de las televisoras, donde se veía a una mujer similar a Noriko. Aunque la familia confirmó que esta no era ella, otra figura en el vídeo sí tenía un parentesco con esta, pues se notó que tenía el cabello igual de largo que Noriko, al igual que un paraguas rojo. Durante este margen de tiempo, la familia de Noriko recibió varias llamadas desde Osaka y Yonago, áreas totalmente opuestas al santuario y el hogar de la desaparecida. La última pista relevante fue el presunto avistamiento de una mujer similar a Noriko a 3 kilómetros del santuario, sin embargo esto no arrojó una nueva dirección en la investigación. En 2008, 10 años tras la desaparición, el caso fue archivado como inconcluso bajo las regulaciones japonesas. Algunos señalaron a la posibilidad de que Noriko hubiese huido utilizando la parada de autobús en la salida del templo, sin embargo, el horario del autobús no coincide, ya que el mismo pasó 1 hora después de que abandonase el auto aproximadamente, tiempo en el que la búsqueda ya había comenzado. Tampoco se halló que algún taxi hubiese llevado a alguien con la descripción de la desaparecida, aunque es de destacar que no se sabe si la policía llevó la investigación tan lejos. Y tomando en cuenta otros casos que veremos en esta lista, veremos que la policía japonesa es relativamente incompetente en muchos de estos casos, pues debido a la baja tasa de criminalidad presentada al público, los mismos no son bien entrenados para afrontar esta clase de situaciones. En cualquier caso, es improbable que Noriko hubiese huido por su cuenta, pues la idea de visitar las azaleas en flor fue de su suegra, por lo que su desaparición voluntaria habría sido o bien un accidente o una idea surgida de la nada, algo ilógico. Del mismo modo, sería inconveniente escapar en un viaje familiar con tantas personas y sin nada de dinero, por lo que la posibilidad de que decidiese encontrarse con alguien en el santuario son mínimas. Aunque hay que reconocer que el argumento de lo ilógico no es de mucho peso frente a un caso de una fuga, pues muchos de estos son irregulares.
Existen varias corrientes de teorías, debido a la popularidad del caso en Japón, que van desde la abducción de aliens hasta la abducción de agentes norcoreanos, algo relativamente común en las zonas de mar abierto en Japón en los 70s, así como la teoría del kamikakushi, o Spirit Away. No tiene una traducción directa a español, pero se refiere a la desaparición o muerte misteriosa y repentina de una persona tras el enfurecimiento de los dioses. Existen registros de kamikakushi cerca del templo de Akagi, y también existe un fenómeno en Japón similar al kamikakushi pero de tinte no paranormal, el youhatsu, o evaporación en español, donde las personas abandonan súbitamente sus vidas por una multitud de razones. Se cree que la extrema cultura del trabajo y la falta de apoyo tanto comunitario como familiar ha hecho que esta práctica de desaparecer sin dejar rastro sea más común en Japón que en la mayoría de otros países, siendo el motivo de la huida de estas personas el abandono de un trabajo, haber sido despedidos, la vergüenza, buscar la muerte, o empezar una nueva vida acorde a los deseos personales en lugar de lo que la familia del sujeto desease. A este fenómeno se le atribuyen varias desapariciones y suele ser una explicación recurrente dada a casos sin resolver en Japón. Pero si nos vamos al campo de lo más plausible, no es imposible que Noriko sufriera de la enfermedad de Meniere. Si Noriko padecía la enfermedad de Meniere y sufrió un ataque en los 6 minutos que nadie la estuvo viendo, es posible que pasara por un episodio de vértigo extremo que la desconcertó, llevándola en dirección contraria al templo, hacia los bosques y el monte Akagi, una zona más montañosa y peligrosa, pues como la zona en la que se halla el santuario es relativamente segura, para que se perdiera debería haber vagado en dirección contraria. Tras sufrir un ataque de este estilo, las personas pueden permanecer con consecuencias que pueden durar hasta una semana de desequilibrio en el cual no se puede ni siquiera caminar correctamente sin estar sostenido por alguien, por lo que, de haber sufrido el ataque, Noriko habría vagado durante días en los bosques, y quizás, debido a la conmoción, eventualmente habría caído por algún acantilado. Sin embargo, esto no explica cómo es que los perros de la policía no pudieron rastrearla, aunque uno podría hacer un argumento a favor de que estos no siempre son 100% precisos, y dado el estado de la escena, días de lluvia copiosa, el rastro podría haberse perdido en poco tiempo. En cualquier caso, la realidad es que Noriko Shizuka nunca fue encontrada, y su desaparición continúa siendo un misterio a día de hoy. El caso de Mayumi Arasi es uno de esos casos extrañamente sencillos y particularmente turbios. Tras dar a luz a su hija, Mayumi Arasi se estaba recuperando en la casa de su familia en Sumida, Tokio, de la cual desaparecería una tarde sin dejar rastro alguno. El evento ocurrió a las 7 de la tarde del 2 de septiembre de 1994, Mayumi le dijo a su hermana, Yoko, que se encontraría con una compañera de clase, abandonando su hogar para siempre. Cuando Mayumi no regresó a su casa al día siguiente, Yoko contactó con la compañera de clase de su hermana, descubriendo que ésta no solo no se había encontrado con Mayumi, sino que en ningún momento habían acordado un encuentro. Más tarde ese mismo día Yoko encontró en el armario del cuarto de su hermana una nota, la cual arrojaba luz sobre el caso. Estaba saliendo con A, pero me traicionó. Lo siento. Al final de la nota estaba adjunto el número del mencionado A. Al llamarlo, el hombre al otro lado de la línea solo le dijo que se había encontrado con Mayumi el día anterior, señalando cuando Yoko le mencionó la desaparición repentina de Mayumi, que esperaba que si Yoko estaba muerta, el culpable fuese puesto tras las rejas. Preocupada, Yoko contrató un detective privado con el fin de seguir al sospechoso, el supuesto amante de Mayumi. Lo único sospechoso que descubrió el detective fue que la noche del 9 de marzo de 1995 A se había internado en los bosques llevando 2 bebidas. Cuando la policía se involucró en la investigación, sospecharon que el amante podía haber secuestrado a la víctima, llevando una bebida para él y la otra para Mayumi a algún lugar del bosque. Sin embargo, al peinar la zona no hallaron pista alguna. El caso se enfrió, y el mismo fue olvidado, como muchos otros casos de desaparición. Hasta 2011. El programa de noticias japonés Super J decidió realizar una investigación sobre el caso de Mayumi Arasi para su segmento de casos sin resolver, Los Paraderos de la Verdad, donde entrevistaron a la familia de Mayumi. El foco principal de la entrevista fue Yoko Arasi, toda la información oficial del caso la tenemos gracias a ella y su entrevista, sin embargo, cuando el caso llegó al internet los usuarios comenzaron a fijarse en algo muy diferente. Durante el segmento, la familia de Mayumi se comportaba de manera inusual.
En la entrevista de Yoko, una mujer anciana se veía intentando apuntar a una especie de anotación ilegible en el fondo en secreto, y durante la entrevista del padre de la familia, se podía leer claramente una nota diciendo: "No crean en lo que dice Yoko". Algunos usuarios creyeron que se trataba de un error de traducción cuando el caso llegó al habla inglesa e hispana, y aunque la nota podía ser traducida de multitud de formas, todas decían lo mismo: "No confíen en Yoko. No creer en lo que dice Yoko. Sospechen de las declaraciones de Yoko". Todo apuntaba a un hecho innegable. La familia Arasi no confiaba en Yoko, y no quería que el mundo creyera en ella. ¿Pero por qué? Algunos señalaron incluso que los padres parecían asustados de la única hija que les quedaba, pero ni la policía ni ellos mismos hicieron declaraciones al respecto. Actualmente el episodio de Super J no se encuentra en internet debido a lo poco digital y estricto que es Japón en lo que se refiere a los programas de televisión, por lo que la mayoría de investigadores de internet no pueden confirmar lo que los usuarios de Japón han dicho haber visto. Si la familia sabe algo que nosotros no, es posible que la historia de Yoko sea falsa. De ser así, no existiría el Tala, no se habría contratado a un investigador, Mayumi no le habría informado que iba a encontrarse con su compañera, y estaríamos aún peor que antes. Durante un tiempo se sospechó de la posibilidad de que el caso fuese una farsa debido al parentesco que tenían las hermanas Arasi con un dúo de comediantes, pero tras confirmarse la veracidad de la programación de Super J, sumado al hecho de que el perfil de Mayumi estuvo subido en páginas de desaparecidos oficiales, el caso es definitivamente real. Uno de los detalles más extraños que no suele ser resaltado es que, 2 años después del programa, Yoko Arasi también desapareció sin dejar rastro. Esto solo nos deja con la pregunta: ¿a qué se debe la anotación que dejó el padre de Mayumi Arasi? ¿Por qué no quieren que la gente crea en Yoko? Esto puede tener una explicación a su vez más y menos turbia de lo que pensamos. Sabemos que una parte de la declaración de Yoko es cierta, pues en el programa Super J una amiga de Mayumi confirmó la existencia de un Tala, por lo que esto da pie a una posibilidad muy extraña. ¿Y si los padres no quieren que se sepa qué pasó con Mayumi? Conociendo la cultura japonesa, no es muy extraño pensar que una familia como esta intentase guardar las apariencias con fuerza. Tomando en cuenta que una mujer soltera con un hijo es algo escandaloso, una mujer que escapa de su familia o una suicida deja peor parada a la familia, por lo que encubrir el caso para no recibir atención con el fin de guardar las apariencias no sería del todo extraño. Cuando Yoko se encargó de llamar a Super J para denunciar la desaparición de su hermana en busca de ayuda, pues es lo que parece que pasó, los padres habrían escrito la nota para decirle a la gente que no confiase en Yoko, que lo que decía era mentira, que Mayumi no había huido ni tenía aventuras con hombres a espaldas de la familia. Es un tema recurrente en muchas culturas de Extremo Oriente tener como principal prioridad las apariencias, el pensar lo que los demás pensarán de uno y su familia, por lo que siempre se intentan ocultar las acciones fuera de lo común o escandalosas, pues sería deshonroso o vergonzoso que los demás se enteraran. De ahí el hecho de que nunca se abriera una investigación oficial en el caso de Mayumi, y que quisieran hacer sospechar a la gente de la veracidad del testimonio de Yoko, la cual podría bien haberse desligado de la familia por su comportamiento de cara al público, o quizás podría haber decidido acabar con su propia vida tras la emisión del programa, el cual indirectamente la convirtió en sospechosa del asesinato por culpa de sus padres, arruinando su reputación. La verdadera pregunta aquí entonces es, ¿están los padres de Mayumi intentando mantener una fachada? ¿Podemos confiar en Yoko? El 15 de marzo de 1991, Yuki Kamomae, 8 años, desapareció en circunstancias tan extrañas como sospechosas. Yuki regresaba de la escuela sobre las 2 de la tarde. Ingresó a su casa sin hacer ruido, pues su padre estaba tomando una siesta para estar lúcido durante el turno nocturno de su trabajo. Era la única persona en la casa, por lo que nadie más vio a Yuki desde que abandonó la escuela. Sobre las 2:30 de la tarde, su madre, Ichiko, llamó para avisar que llegaría a casa por la noche. Fue Yuki quien contestó la llamada, y tras esto, nada más se sabe sobre el destino de la joven. Su hermana mayor llegó a la casa sobre las 3:30, descubriendo una taza de chocolate caliente a medio beber todavía tibio, extrañándole esto, pues delataba que Yuki se había ido. Asumió que había salido a jugar con alguna de sus amigas, y lo mismo hizo su padre cuando despertó a las 4 de la tarde. No fue hasta las 8 de la noche, cuando Ichiko arribó al hogar, que se denunció la desaparición.
Las investigaciones no arrojaron mucha luz. Se llamó la atención sobre dos hechos principales. El primero era que el abrigo rosa que la niña solía utilizar seguía en su cuarto, y la bicicleta estaba aparcada afuera, por lo que se descartó que hubiese desaparecido de camino a la casa de alguna de sus amigas. Más aún, parece ser que Yuki había rechazado la invitación de una amiga esa misma tarde tras la llamada de su madre, alegando que iba a estar ocupada. Algunos testigos situaron a Yuki hablando con un hombre con un permanente y el cabello corto junto a una camioneta blanca en algún lugar cercano a la escuela y a 15 minutos de su casa. El caso se enfrió rápido y la policía no hizo avances hasta 3 años después, cuando ocurrió la excentricidad que vuelve especial a este caso. Una carta llegó al hogar de la familia de Yuki dirigida a Yoshiyuki Kamomae, refiriendo al padre de Yuki, cuyo nombre real era Hideaki Kamomae. La carta estaba escrita por un tal Tatsuo Ogata, y contenía una especie de relato extraño escrito con gramática anormal y, un detalle que llamó la atención, estaba escrito casi al completo en katakana en lugar del más comúnmente utilizado hiragana o kanji. Pero quizás una de las cosas más extrañas fue que la carta estuviese escrita originalmente en lápiz, utilizando un bolígrafo para escribir las letras por encima del grafito. Debido a esto, algunos teorizaron la posibilidad de que el mensaje escrito en lápiz sea distinto al mensaje escrito por encima con bolígrafo, creyéndose que tenía alguna clase de código cifrado, pero de existir, nadie fue capaz de descifrarlo. A continuación, el contenido de la carta traducido e interpretado del mejor modo posible al español. Sobre Miyuki. Pobre Miyuki. Su pobre madre, su pobre padre. Creo que el motivo por el que esto pasó fue por la Mataware de Tomida. La Mataware nació en Tomida y dejó la escuela, y estaba trabajando detrás del frente del shunga frente al locutorio. Eventualmente ella tuvo un hogar, o una familia, y tras un número de años, ella estuvo trabajando en la parte trasera de la casa. Ahora ella está controlando a los cuadrúpedos cerca de Ketaso. Luego, tiró el ke del Suzukake y más allá del no. En una sala llena de Ayame, ella bebió café y agarró a Yukichi, el que lo agarró tal vez fue a Sayan. Ella iría a un hotel a mitad del día, donde abriría sus piernas olvidando la parte trasera de la casa y continuar. La Mataware perdió su humanidad y se convirtió en una mera bestia femenina. Ella actuó exactamente como Asayan se lo ordenaba desde su placer, sin saber que habría un gran incidente, y sin saber del frío de la blanca nieve de Kamchatka. Al final, Miyuki fue tirada hacia los 8 fríos infiernos. La primavera ya llegó 3 veces. Creo que está donde el vendedor de medicinas de Sakai estaba. Una mariposa sobrevoló el estrecho de Tartaria, pero no deseando la paz. La madre de Miyuki aleteó sus débiles alas en busca de su hija, sobrevolando el estrecho de Tartaria. A la Mataware no parece importarle. Ella a veces mira hacia las señales cerca de las estaciones de tren. Quizás haya algo de bondad todavía, estoy seguro de que ella siente algo de culpa. Ella intenta olvidar y busca hombres que puedan abrir sus piernas a diario. ¿Quién es la Mataware? Sin duda ella nació en Tomida. Sin evidencias concretas, uno no debe decirle a los investigadores, uno debe tomarse el tiempo de observar. Como el caso es tan grande, lo mejor es no apresurarse. Quiero destruir a la Mataware. Pobre Miyuki. Cuando una Mataware abre sus piernas está desesperada, esto es humano. Así es cuando las mujeres son más sagradas. Dados los errores gramaticales, hay mucha gente que considera que el mensaje fue escrito por una persona cuya lengua natal no era el japonés. Sin embargo, desde la escritura del katakana y otras extrañezas del contenido de la carta, uno podría concluir que fue escrita por un hombre japonés muy anciano, pues el katakana solía ser utilizado principalmente por generaciones pasadas. Ahora, ¿qué significa la carta en sí misma? Para esto primero debemos explicar que Mataware no es un nombre o adjetivo real que exista en Japón, y literalmente significa romper o abrir la entrepierna o pelvis, por lo que se ha deducido que una Mataware se refiere a una prostituta. La carta está llena de ambigüedades similares. Al hablar del shunga, un tipo de estampas japonesas cuya temática principal era la representación erótica, parece referirse a un local ubicado tras un cine pornográfico. Ketaso, o como yo lo traduje, cuadrúpedos, puede significar realmente 4 piernas, un término derogatorio utilizado para hablar de una casta social japonesa llamada burakumin, descendientes de ejecutores, carniceros u otros profesionales asociados a tareas violentas que se establecieron como una casta durante el período Edo, los cuales sufrían ostracismo y discriminaciones severas por considerarse intocables, heredando los descendientes incluso tras la abolición del sistema de castas la discriminación hacia su grupo.
Entre otras cosas, también se encontraron varias referencias a escritores y poetas japoneses al principio y al final de la carta. Una interpretación total de la misma viene a explicar que Miyuki, quien es, evidentemente, la niña desaparecida, Yuki, fue engañada por una prostituta del área de Tomida, un lugar cercano a donde Yuki desapareció, y luego fue vendida en el tráfico humano, donde sería traficada a Rusia. La última pista que recibió la familia fue una llamada en octubre de 2003, donde un hombre otorgó su descripción física a la familia, detallando su físico, y en particular, el hecho de que tenía el cabello corto con un permanente, encajando con la descripción que habían dado los testigos sobre el hombre con el que habían visto a Yuki. El antiguo Estatuto de Limitaciones de Japón vencía a los 15 años, tiempo tras el cual los casos son cerrados y no se realizan más investigaciones ni reaperturas del caso debido a que la persona ya no puede ser legalmente penada por el acto. A pesar de lo que parecen indicar las cartas, la desaparición de Yuki sigue siendo un misterio, pues nadie ha podido explicar cómo desapareció tan súbitamente de su propia casa sin que nadie lo notara. Existe muy poca información de este caso, tanto en inglés como en japonés, y un solo vídeo ha tratado el caso en español hasta donde sé. Sucedió el 17 de febrero de 2004 en el centro comercial de la ciudad de Yokkaichi, prefectura de Mie. Un hombre de 68 años se dirigió a un cajero automático para retirar dinero tras realizar sus compras en el centro comercial Jusco, una cadena de tiendas de mercadería general en Japón. Tras retirar el dinero recogió sus bolsas para retirarse del establecimiento, cuando una excéntrica mujer vestida de negro cargando un bebé lo chocó a propósito y comenzó a hurgarlo para robarle la billetera. Notando esto, el hombre se defendió y forcejeó con la mujer, la cual, para escapar de la situación, agarró al hombre del brazo y comenzó a gritar que el anciano le estaba robando. Esto fue suficiente para llamar la atención de varias personas, las cuales al ver a una mujer con un bebé forcejeando con un hombre, asumieron que este último debía ser el culpable, y se arrojaron sobre este, aprehendiéndolo casi de inmediato. Dejando al hombre en el suelo, llamaron a la policía, llegando al poco tiempo dos policías jóvenes que acababan de detener a otro ladrón en un área cercana. Los policías, probablemente con la adrenalina de haber detenido hace nada a un ladrón, de inmediato se arrojaron también sobre el anciano detenido por los civiles, manteniéndolo en el suelo por la fuerza colocándose encima de este. El hombre gritaba que era inocente, y, acorde a los testigos, el actuar de los policías fue tan bruto que rompieron los lentes del anciano y provocaron que gimiese de manera inusual por el dolor, hasta que comenzó a vomitar y perdió la conciencia. Para cuando llegó el coche patrulla y llamaron a una ambulancia, la mujer supuestamente robada ya había desaparecido. El anciano detenido eventualmente moriría por una arritmia cardíaca al día siguiente, provocada por la conmoción del intento de robo y la brutalidad policial. Se levantaron cargos contra el fallecido de manera casi inmediata, pero alguien en la comisaría sospechaba de todo el caso, y al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, se encontraron con la realidad. El hombre había sido atacado por la mujer, sin embargo, las imágenes no serían liberadas hasta un año después, donde, debido a la calidad de la imagen y la extraña apariencia de la atacante, la gente comenzó a pensar que se trataba de un monstruo, o un fantasma. Esto se dijo también debido a que ninguna otra cámara de seguridad había captado a la mujer entrando o saliendo del centro comercial. Se estimó que esta debía medir entre 1,55 m y 1,60 m, aproximadamente debía tener entre 25 y 30 años, y se creía que era japonesa, con lo más característico siendo su rostro, descrito como inusual. Debido a la apariencia estatuesca del rostro, se inquirió a los testigos sobre si la mujer llevaba una máscara, a lo que respondieron negativamente. Tanto los testigos como los policías dijeron que la mujer no tenía máscara o nada similar, sino que era particular y extrañamente fea. La mujer nunca fue encontrada, y tuvieron que pasar 7 años hasta que la policía reconoció la inocencia de la víctima, viéndose obligados a pagar $350.000 a la familia.